Buenos días a todos y a todas, mi nombre es Jennifer Saldarriaga Vanegas, soy abogada y les doy la bienvenida al módulo número 1 sobre el marco normativo y jurídico sobre los derechos de la infancia y la adolescencia. Vamos a hacer un breve recorrido por todo lo que ha sido la historia del reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a nivel internacional y a nivel nacional. Bueno, vamos a iniciar hablando de lo que fue la antigüedad. En la antigüedad los niños, niñas y adolescentes no eran reconocidos ni siquiera como sujetos de derechos. Posteriormente en la Edad Media los niños y las niñas eran reconocidos como adultos pequeños, eran utilizados para ejercer, digamos, actividades económicas en las empresas, en las fábricas, pero posteriormente entonces en Francia, en el año 1841 se empezó a darle un reconocimiento al derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Y en 1919 se empieza a crear la Liga de las Naciones Unidas, lo que hoy conocemos como la ONU. Y se creó el Comité para la Protección de los Derechos de los Niños. En 1924 se crea la Declaración de Ginebra, quien hoy también es reconocida como la Convención de los Derechos del Niño. A través de la Declaración de Ginebra, a través de 5 artículos, se empiezan a reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes y se otorgan algunas responsabilidades para los adultos. En el año 1947 se crea UNICEF como el Fondo para la Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Y como en el año se empieza entonces a crear la Segunda Guerra Mundial, muchos niños, niñas y adolescentes se empiezan a ver afectados. Entonces se empieza, digamos, a generar acciones para proteger a los niños europeos víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Y en el año de 1948 se promulga la Declaración de los Derechos Humanos. Y a través de la Declaración de los Derechos Humanos se reconoce la protección de los niños desde la infancia y también incluso desde la misma gestación. Posteriormente a la Declaración de los Derechos Humanos se empieza a crear 2 pactos internacionales. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se reconoce la prohibición a la explotación económica y el derecho a la educación y a la sanidad. Y el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, donde se reconoce el derecho al nombre y a tener una nacionalidad. En el año entonces de 1959 se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, donde se viene entonces ya a reconocer ese catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Y en el año 1979 se promulga como el Año Internacional de los Derechos del Niño, a través del cual Polonia empieza a crear acciones tendientes a la protección de esas situaciones que amenazan o que vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el año de 1959 finalmente se crea o se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. Y en Colombia, a la par, se empieza a crear o a promulgar el decreto 2737 de 1989, que es lo que conocíamos anteriormente como el Código del Menor. A la par de ello, entonces, como ya se empiezan a reconocer los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se empiezan a crear otra serie de convenios o tratados internacionales tendientes a, digamos, a prohibir situaciones de vulneración de derechos, como lo fue la Convención sobre las peores formas de trabajo infantil, la prohibición de la participación de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado interno, todo el tema de la utilización de niños, niñas y adolescentes en la pornografía y en todo lo que tiene que ver con la trata de personas. Y finalmente en el año 2006 Colombia genera, digamos, un cambio frente a esa mirada que se le dan a los niños, niñas y adolescentes, promulgando la Ley 1098 del 2006, que es la Ley de Infancia y Adolescencia, que en la segunda parte vamos a entonces hablar sobre esa ley. Bueno, vamos entonces a hablar brevemente de lo que fue o lo que constituye la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia. Esta ley se empezó a regir a partir del 8 de noviembre del 2006 y está estructurada en 3 grandes libros. El primer libro, denominado como la protección integral, el segundo libro denominado como el sistema de responsabilidad penal para adolescentes y
el procedimiento especial para cuando los niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de algún delito. Finalmente, el tercer libro trata sobre el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, Políticas Públicas, Control y Vigilancia. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 1098 del 2006? Es crear un ambiente adecuado para los niños, niñas y adolescentes que les permita crecer en un entorno de amor, de comprensión y de armonía. Esta ley 1098 generó de una mirada muy amplia al reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, porque pasamos de reconocer a los niños y a las niñas como objetos de derechos para empezar a tratarlos como sujetos de derechos. Y aquí entonces empieza a hablar de un principio rector y fundamental de la ley 1098, que es el principio de la protección integral. ¿Y a qué hace referencia ese principio de la protección integral? Es ese reconocimiento de esos derechos de esos niños, niñas y adolescentes como titulares de sus propios derechos y el goce efectivo de los mismos. Es el reconocimiento o la garantía del cumplimiento de los derechos, pero también entonces la garantía de que una vez se hayan vulnerado esos derechos fundamentales, se les permita el restablecimiento real de los mismos derechos. ¿A quién está dirigida entonces la ley 1098? A todos y todas, pero principalmente a los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo entendemos a los niños y a las niñas? Los niños y las niñas de 0 a 12 años de edad y los adolescentes a partir de los 12 años de edad hasta antes de cumplir los 18 años. En esta norma entonces no solamente se van a promulgar normas de naturaleza, digamos, sustantiva, sino también procesales, es decir, no solamente va a haber enmarcado el catálogo de derechos de los niños y de las niñas, las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, sino que también vamos a encontrar todo el procedimiento administrativo de restablecimiento de derechos cuando se presentan situaciones que amenazan o que vulneran dichos derechos. ¿Y qué entendemos entonces por inobservancia, amenaza o vulneración de derechos cuando hablamos de situaciones que afectan los derechos de los niños? En primer lugar, la inobservancia entonces vamos a entenderla como la omisión o la negación del acceso a un servicio de un niño, niña o adolescente. Hablamos de que la inobservancia puede estar dada de parte de la autoridad competente, llámese defensor de familia, comisario de familia, o incluso desde las mismas entidades estatales como el sector salud o como el sector educativo, donde se le niega el acceso a los servicios de los niños y de las niñas. Hablamos de una amenaza cuando ya es un daño, es un perjuicio que afecta el goce efectivo de los derechos de los niños y de las niñas. Ejemplo, en el barrio o en el sector donde vive el niño, niña o adolescente existe una plaza de vicio donde pues constantemente el niño permanece, jugando alrededor de la plaza de vicio y permanece mucho tiempo solo porque sus padres deben estar trabajando para conseguir el sustento necesario pues para su familia. Y hablamos de la vulneración cuando es el daño o el perjuicio irremediable al derecho de ese niño, niña o adolescente. Y en esas situaciones de vulneración de derechos, entonces vamos a encontrar el abuso sexual, la explotación sexual comercial, vamos a encontrar el consumo de sustancias psicoactivas, el reclutamiento ilícito, el uso, la utilización por grupos al margen de la ley, vamos a encontrar los indígenas o la población indígena en situación de vulneración de derechos, la situación o la experiencia de vida en calle, entre otras múltiples situaciones que amenazan y que vulneran esos derechos de los niños, niñas y adolescentes. De manera muy ágil, ustedes los invito pues al que hagan un acercamiento a la ley 1098, van a encontrar un catálogo de derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero si bien sabemos que la norma suprema del Estado Social de Derecho colombiano es la Constitución Política de Colombia de 1991. A través del artículo 44 se reconocen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es importante que tengamos claro que eso no es una lista taxativa, ni los que aparecen en el artículo 44 ni los que aparecen en la ley 1098, porque vamos a poder encontrar derechos incluso en lo que llamamos bloque de constitucionalidad, que son todos los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia. Bueno, continuando como con un poco el tratamiento de lo que es la ley 1098 del 2006, hablamos de qué es el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Y ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos se define como el conjunto de actuaciones administrativas que la autoridad competente debe adelantar para la restauración de los derechos o de la dignidad humana de los niños, niñas y adolescentes que se han venido, vulnerando.
Y dentro de ese proceso administrativo de derechos nos decimos, pero entonces, ¿quién es esa autoridad administrativa competente? Por ley 1098 encontramos 3 autoridades administrativas. Encontramos el defensor de familia, el comisario de familia y el inspector de policía. Tanto el comisario como el defensor de familia tienen la competencia para iniciar el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. La diferencia se da o se enmarca en el tema de las competencias, es decir, el comisario de familia va a conocer todos aquellos asuntos que se van a presentar en el contexto del medio familiar, es decir, todo lo que tiene que ver con asuntos de violencia intrafamiliar. Cuando el victimario hace parte del núcleo familiar, es el comisario de familia quien va a iniciar el proceso de restablecimiento de derechos. Diferente a qué sucede con el defensor de familia. El defensor de familia lo hace cuando el victimario no pertenece al medio familiar. Supongamos, quien abusó del niño, niña o adolescente fue un vecino. Entonces, esas situaciones las conoce el defensor de familia. ¿Cuándo empieza a actuar el inspector de policía? Cuando no aparece o cuando no está ni el defensor ni el comisario de familia, el inspector de policía conoce todas aquellas actuaciones de restablecimiento de derechos del niño, niña o adolescente y debe definir esa medida de protección de manera inmediata y prioritaria. Pero al día hábil siguiente debe trasladar el expediente a quien es la autoridad administrativa competente. ¿Qué tiempo tienen las autoridades administrativas para hacer o para adelantar ese proceso de restablecimiento de derechos? 4 meses, contados a partir del momento en que conocen de la situación de amenaza o vulneración de derechos. 4 meses que van a poder ser prorrogados por 2 meses más, siempre y cuando lo justifiquen y tengan la autorización del coordinador del centro zonal. Pasados esos 6 meses en total, sin que hayan definido la situación jurídica del niño, niña o adolescente, pierden competencia y quien asume la competencia del proceso de restablecimiento de derechos será un juez de familia. Esto pues como para hacer un pequeño resumen de lo que obviamente trata el libro primero de la protección integral. El libro segundo, que es el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, pues nos habla y nos hace un resumen de qué es ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes, como aquel sistema que pretende o que busca una restauración y una finalidad pedagógica para todos aquellos actos o actuaciones que cometen los adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿A partir de qué edad un adolescente empieza a ser sujeto de responsabilidad penal? A partir de los 14 años de edad. Y se diferencia este sistema del sistema de adultos, es decir, aquí no vamos a hablar de penas, aquí vamos a hablar de sanciones, y la sanción máxima que se les va a aplicar a un adolescente que ha cometido delitos como secuestro, homicidio, extorsión, va a ser de 8 años de privación de la libertad, no en los centros de reclusión normales de un adulto, sino en un centro especializado para, digamos, la protección de los adolescentes. Y finalmente el libro tercero es todo el asunto de políticas públicas y Sistema Nacional de Bienestar Familiar. ¿Quiénes hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar? Todas aquellos actores que intervienen y que trabajan día a día por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y el coordinador o el rector de ese sistema como tal es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A partir de la expedición de la ley 1098, entonces, en ese tercer libro nos dice que todos los departamentos y los municipios tienen la obligación o la responsabilidad de construir políticas públicas tendientes a satisfacer, digamos, esas necesidades de grupos poblacionales especiales, en este caso de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué son esas políticas públicas? No son solamente acciones que construye el Estado, son acciones que construye el Estado en compañía o en articulación de la familia y de la sociedad, y que se materializan a través de la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación de planes, programas, proyectos y estrategias que tienden, digamos, a caracterizar esas situaciones de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, siguiendo un poco como con ese marco normativo nacional sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya terminamos y hicimos un resumen de lo que fue la ley 1098 del 2006. También existen otro tipo de normatividades o de leyes que tienden como a atender a aquellas situaciones de vulneración de derechos. Entonces encontramos, por ejemplo, frente al tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, que en Colombia empezó a ser un delito a partir de la ley 1329 y 1336 de 2009, empezó a ser un delito con el artículo 217 del Código Penal colombiano.
A partir, digamos, de esta normatividad, entonces se empieza a reconocer esa explotación sexual comercial o demanda de explotación sexual comercial como un tipo penal que vulnera los derechos de las personas menores de 18 años de edad. Es decir, no hay distinción frente a si es menor de 12 años de edad o mayor de 12 años de edad. La distinción se da frente a las circunstancias de agravación punitiva. Incluso frente a este tipo de explotación sexual comercial, el parágrafo del mismo artículo 217 nos establece que el consentimiento dado por la víctima no va a eximir de responsabilidad a quien está utilizando o instrumentalizando el cuerpo del niño, niña o adolescente. Encontramos también otras situaciones de vulneración de derechos, como el tema del trabajo infantil. Y el tema del trabajo infantil se empezó a reconocer de manera internacional a través del convenio 182 de la OIT, donde se habla de las peores formas de trabajo infantil. Y en Colombia hemos empezado a hacer una apuesta por no reconocer como peor forma de trabajo infantil a la explotación sexual comercial, al tema de la servidumbre, la trata de personas o la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado interno, porque como tal estos son hechos punibles o delitos que deben ser sancionados y por ende no pueden ser constituidos como peores formas de trabajo infantil. También vamos entonces a encontrar normatividad frente al tema del consumo de sustancias psicoactivas como un asunto de una problemática de salud pública que tiene que intervenir el Estado colombiano. Pero entonces también a nivel, departamental y a nivel nacional se han venido construyendo normas que tienden entonces a dar respuesta a lo que, establece la Ley 1098 del 2006. A nivel departamental encontramos la ordenanza 25 del 2009, donde establece la obligación de todos los municipios del departamento de Antioquia para construir políticas públicas tendientes a la protección y atención integral de la infancia y la adolescencia. ¿Qué pasa con la ciudad de Medellín? La ciudad de Medellín ha sido pionera frente al sistema de protección integral de la infancia y la adolescencia. Incluso en el año 2006, en el mismo año en que se empezó, a promulgar la Ley 1098 del 2006, Medellín también expidió el Acuerdo 084, el cual obviamente establece la política pública de protección y atención integral a la infancia y la adolescencia, la cual opera a través de 4 canales, a través de la promoción, prevención, mitigación y protección o restablecimiento de derechos. Pero a la par de esa gran política pública de infancia y adolescencia, se han expedido otras políticas públicas como la política pública de primera infancia, Acuerdo 058 del 2011, la cual se materializa a través del programa Buen Comienzo, y también encontramos otras políticas públicas como la política pública de juventud, la política pública de la familia. Incluso hablamos de la política pública de vejez y envejecimiento, en la apuesta de hablar de lo que es el curso de vida, es decir, desde el mismo momento en que nacemos empezamos a envejecer, y por ende la política pública de primera infancia tiene que estar ligada con la política pública de vejez y envejecimiento. Hablamos de otros acuerdos municipales como el Acuerdo 30. El Acuerdo 30 establece, la Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil. Hablamos del Acuerdo 50 del 2009, que es aquel acuerdo que impone sanciones y que evita que niños, niñas y adolescentes ingresen a bares, salas de masaje, etcétera, o sea, todos aquellos espacios donde se puede propiciar el tema de la explotación sexual comercial. Y encontramos el Acuerdo 051 del 2009, el cual, hace un control de la venta de pegantes e inhalantes a niños, niñas y adolescentes. Es decir, a nivel municipal se han expedido una serie de normatividades, de acuerdos municipales y de decretos que permiten hacer un avance frente a ese reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, frente a esa participación de los niños y de las niñas en espacios de ciudad, frente a la toma de decisiones, donde incluso también Medellín cuenta con un plan docenal, es decir, un plan a 12 años de infancias, adolescencias y juventudes, reconociendo entonces ese papel importante que tienen que tener los niños y las niñas dentro de una sociedad.
Bueno, de esta manera hicimos un breve resumen sobre la línea de tiempo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes y lo que ha sido el reconocimiento de esos derechos como tal, ¿sí? La invitación es a seguir conociendo sobre esos derechos de esos niños, niñas y adolescentes, generando acciones de prevención y de protección para evitar finalmente que se sigan presentando situaciones que afecten el goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias por participar.